La máquina de café expreso de la oficina privada de Lorenzo Vitali siseaba como una serpiente, y el vapor se elevaba en el aire, impregnado del aroma del café tostado oscuro y del cuero caro. Me encontraba de pie junto al aparador de caoba preparando su tercer café de la mañana con la eficiencia que me había dado la práctica de 6 meses a su servicio, aunque a su servicio no me parecía la preposición adecuada. Más bien al lado o quizás en contra, teniendo en cuenta lo a menudo que chocábamos. El expediente Calibrasi está en tu escritorio, dije sin darme la vuelta, sabiendo que había entrado, aunque sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra persa. Lorenzo Vital se movía como un depredador, silencioso, decidido, siempre consciente de todo lo que vivía a su alrededor. Y antes de que preguntes, sí, eliminé la cláusula sobre los contratos del puerto. No, no pedí permiso. Sí, hice lo correcto. A mis espaldas oí el suave susurro de la tela cuando se sentó en su silla, seguido del característico clic de su bolígrafo MLANC. Esta mañana estás especialmente insubordinada, Lily. Son las 3 de la tarde, señor Vital. Terminé de prepararle el espresso tal y como le gusta. Sin azúcar, servido en la taza específica que le había regalado su abuela, la que tenía un pequeño filigrana dorada alrededor del borde. Y me volví para mirarlo. Lorenzo estaba sentado detrás de su enorme escritorio como un príncipe oscuro que inspeccionaba su reino. Traje gris oscuro confeccionado con tanta precisión que parecía pintado sobre sus anchos hombros. Cabello oscuro peinado hacia atrás, un rostro que parecía sacado de una moneda romana, con ángulos marcados y una estructura ósea aristocrática. Pero eran sus ojos los que siempre me tomaban por sorpresa. De color gris tormenta e implacablemente inteligentes, capaces de leer cada microexpresión, cada pequeño indicio. Esos ojos me seguían ahora mientras cruzaba la oficina, y sentí su peso como un contacto físico recorriendo mi espina dorsal. Aprendí al poco de empezar a trabajar allí que Lorenzo se fijaba en todo, en cómo retorcía el anillo de mi abuela cuando estaba nerviosa, en cómo me mordía el labio inferior cuando me concentraba, el ángulo preciso de mi cabeza cuando estaba a punto de dar malas noticias. La reunión con los hermanos Rossi es a las 7, dije, dejando su espresso sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Una sola gota se escapó, manchando la superficie pulida. He preparado los documentos informativos. Marco te llevará. Yo no estaré aquí. Su mano que se disponía a coger la taza se quedó paralizada en el aire. Disculpa, hoy me voy temprano. Mantuve la voz firme y profesional, aunque mi corazón comenzó a latir con su familiar ritmo entrecortado cada vez que Lorenzo centraba toda su atención en mí. Tengo planes. ¿Planes? Repitió la palabra como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Una inusual muestra de irritación en un hombre que había construido su reputación sobre el control absoluto. ¿Qué tipo de planes? Personales. El silencio que siguió se prolongó como si fuera caramelo estirado. A través de los ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo, detrás de él, Manhattan brillaba bajo el sol de la tarde, todo acero, cristal y dinero. Desde la altura de su oficina, Lorenzo Vital contemplaba un imperio que se extendía mucho más allá de las propiedades inmobiliarias y los negocios de importación legítimos. Todo el mundo sabía lo que era en realidad, aunque nadie lo decía en voz alta. No si valoraban su buena salud. Descubrí la verdad a los 2 meses de empezar a trabajar, al escuchar por casualidad una conversación que no debía oír. Lo inteligente habría sido renunciar inmediatamente, huir lejos y rápido del peligroso mundo en el que vivía Lorenzo. En cambio, a la mañana siguiente entré en su oficina, dejé su espresso sobre el escritorio y le dije: el envío de Martinelli llega el martes. ¿Querrá estar allí personalmente? Me miró fijamente durante un minuto entero. Entonces, o es usted muy valiente o muy estúpida, señorita Morgan. Soy práctica, señor Vitali, y preparo un café excelente. Algo había cambiado entre nosotros en ese momento. Quizás un entendimiento o tal vez solo el reconocimiento de que había cruzado una línea y no podía dar marcha atrás.
En cualquier caso, conservé mi trabajo, mi silencio y mi creciente adicción al caos particular que suponía trabajar para Lorenzo Vital. Ahora se movía alrededor de su escritorio con esa gracia depredadora. Planes personales, repitió, acariciando las palabras con su acento. El inglés de Lorenzo era impecable, pero en momentos de fuerte emoción, su herencia italiana tenía ciertas sílabas. ¿Con quién? Eso no es asunto tuyo. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Todo lo que te concierne es asunto mío, Lily. Trabajas para mí. Yo trabajo para ti de 9 a 6. Lo que hago después del trabajo es asunto mío. Crucé los brazos, un gesto defensivo del que me arrepentí inmediatamente cuando su mirada se posó brevemente en el movimiento antes de volver a mi rostro. Ahora estábamos demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo hecho a medida que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, con notas de bergamota y cedro. Lo suficientemente cerca como para ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Una delgada línea blanca que hablaba de violencia en su pasado. «Llevas perfume», observó en voz baja. «Nunca llevas perfume a la oficina». Mi pulso se aceleró. Me había puesto mi aroma favorito mientras me preparaba, una sutil mezcla de vainilla y jazmín. El hecho de que se hubiera dado cuenta de que conocía mis rutinas habituales lo suficientemente bien como para identificar esta desviación, me provocó un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo. Quizás hoy me apetecía. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Y tu pelo? Normalmente lo llevas recogido. Mi mano se movió instintivamente hacia las ondas sueltas que caían sobre mis hombros. Había pasado 1 hora con el rizador esa mañana, algo que rara vez hacía para ir al trabajo. «Tengo una cita, señor Vital. ¿Le parece bien o necesito un permiso por escrito para tener vida personal?» La temperatura de la oficina pareció bajar varios grados. La expresión de Lorenzo no cambió. Era demasiado controlado para eso, pero algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos gris tormenta. Una cita. Su voz era sedosa como el acero. Sí, una cita, eso en lo que dos personas que no son jefe y empleada salen y disfrutan de la compañía del otro. Me arrepentí del tono brusco, incluso antes de terminar de pronunciar las palabras. 6 meses trabajando para Lorenzo me habían enseñado que provocar al oso era emocionante, pero rara vez sensato. ¿Y quién es ese afortunado? Se llama Tyler. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de Sofía la semana pasada. Cogí mi bolso de donde lo había dejado, en la mesita auxiliar, sintiendo de repente una necesidad desesperada de escapar de la sofocante intensidad de la mirada de Lorenzo. Ahora, si me disculpa, tengo que irme a casa a cambiarme. Di 3 pasos hacia la puerta antes de que su voz me detuviera. ¿Cambiarse a qué, exactamente? Ropa, señor Vital. Por lo general, no está bien visto ir desnudo a cenar. Su mandíbula se tensó, la única señal de su irritación. ¿Sabe a qué me refiero? Me di la vuelta, inexplicablemente molesta por su pregunta. 6 meses de órdenes, críticas y elogios ocasionales que parecían ganarse la lotería. 6 meses viéndole desfilar por la oficina con un elenco rotativo de mujeres hermosas, cada una más impresionante que la anterior. 6 meses fingiendo que no sentía nada cuando se acercaba demasiado. Cuando su mano rozaba la mía al pasarme documentos, cuando me llamaba a su oficina a altas horas de la noche y le pillaba mirándome con una expresión que no lograba descifrar. «Algo bonito», dije, con una voz más aguda de lo que pretendía. «Algo que me haga sentir guapa. ¿Te parece bien? ¿O también tienes que aprobar mi vestuario?» Lorenzo se quedó callado un momento. Luego dijo, «Ten cuidado, Lily. No sabes qué tipo de hombres hay por ahí». La preocupación en su voz, una preocupación genuina, me pilló desprevenida. Me suavicé un poco. «Estaré bien. Tyler es corredor de bolsa, muy respetable. Los corredores de bolsa también pueden ser peligrosos. No tan peligrosos como algunas personas que podría mencionar». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y enseguida me arrepentí al ver cómo la expresión de Lorenzo se estremecía por completo. «A las 5», dijo, con voz ahora puramente profesional.
Fría. No llegues tarde mañana. Asentí y salí corriendo, con mis tacones resonando rápidamente contra el suelo de mármol de la oficina exterior. Mis manos temblaban ligeramente mientras recogía mis cosas. Adrenalina y algo más. Algo que no quería examinar demasiado de cerca inundaba mi sistema. Lucía, la recepcionista, levantó la vista de su escritorio con ojos comprensivos. ¿Problemas en el paraíso? No hay ningún paraíso, murmuré, apretando repetidamente el botón del ascensor. Solo un hombre muy mandón que no entiende los límites. Hmm. La sonrisa de Lucía era pícara. Si tú lo dices. El trayecto en ascensor por 43 pisos me dio tiempo para recomponerme. Esto era ridículo. Lorenzo Vital era mi jefe, un hombre peligroso, un hombre que vivía en un mundo de violencia y poder del que yo no quería formar parte. El hecho de que me acelerara el pulso y me sonrojara la piel era irrelevante, inconveniente, una complicación que no podía permitirme. Tyler era seguro, normal, aburrido quizás, pero aburrido era bueno. Aburrido significaba que podía dormir sin preocuparme de que unos hombres con trajes oscuros aparecieran en mi puerta. Aburrido significaba un futuro sin investigaciones federales ni disputas entre familias rivales. Aburrido significaba no sentirme como si estuviera perpetuamente al borde de un precipicio, aterrorizada por caer y desesperada por saltar al mismo tiempo. Mi apartamento era un modesto estudio en Queens, a 40 minutos en metro de la torre de la Quinta Avenida de Lorenzo. Me duché rápidamente, tratando de eliminar la tensión residual de nuestro enfrentamiento. El vestido rojo colgaba de la puerta de mi armario, donde lo había dejado esa mañana, una compra impulsiva que había hecho la semana anterior, diciéndome a mí misma que me merecía algo bonito, aunque costara más de lo que debería haber gastado. La tela era de seda, de un color carmesí intenso que hacía brillar mi piel. El escote era modesto, pero el vestido se ceñía a cada curva antes de ensancharse ligeramente a la altura de las rodillas. Nunca había llevado nada parecido, nunca había tenido motivo para ello. Me miré en el espejo de cuerpo entero y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Con el pelo suelto y rizado, un maquillaje sutil que resaltaba mis rasgos y el vestido rojo que me transformaba en alguien segura y seductora, parecía que encajaba en el mundo de Lorenzo, como si pudiera entrar en cualquier restaurante de 5 estrellas y llamarla la atención. La idea me incomodaba y me emocionaba a partes iguales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler. Llego 15 minutos tarde. Nos vemos en Riches a las 8. Confirmé y cogí mi bolso de mano, tratando de ignorar la opresión en el pecho. Esto era bueno. Esto era normal. Esto era lo que hacía la gente normal. Salían con hombres agradables y aburridos que no les hacían sentir como si estuvieran jugando constantemente con fuego. El restaurante que Tyler había elegido era un italiano de lujo, con luz tenue y manteles blancos. Llegué primero, le di mi nombre a la camarera y la seguí hasta una mesa cerca del fondo. El local estaba abarrotado por la hora punta de la cena, y las conversaciones creaban un agradable murmullo de fondo. Pedí una copa de vino y esperé. Observé a la gente para pasar el rato, parejas celebrando aniversarios, cenas de negocios llegando a su fin, un grupo de mujeres riéndose mientras compartían aperitivos, gente normal viviendo vidas normales, felizmente ajenas al mundo paralelo que existía justo debajo de la superficie de su realidad cotidiana. Un mundo en el que hombres como Lorenzo Vital tomaban decisiones que podían acabar con vidas con una simple llamada telefónica. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no me di cuenta de que Tyler había llegado, ligeramente sin aliento y disculpándose. Lily, lo siento, lo siento. Una emergencia en el trabajo. Era guapo, en el sentido convencional. Pelo rubio, ojos azules, mandíbula fuerte. Su traje era caro, pero no a medida. Su sonrisa era encantadora, pero no peligrosa. Todo en él gritaba, elección segura. No te preocupes, le dije, devolviéndole la sonrisa. Yo también acabo de llegar. La cita empezó bastante bien. Tyler estaba atento, me hacía preguntas sobre mi trabajo, que yo respondía de forma vaga,
ya que hacía tiempo que había aprendido a no mencionar nunca el nombre de Lorenzo en una conversación informal y compartía anécdotas divertidas sobre su propio trabajo. Era todo lo que una primera cita debe ser: educado, interesado, apropiado. Entonces, ¿por qué no dejaba de mirar mi teléfono? ¿Por qué cada hombre moreno que pasaba por nuestra mesa hacía que mi pulso se acelerara? ¿Por qué sentía que estaba traicionando algo, a alguien, por estar allí? Pareces distraída, observó Tyler, rellenando mi copa de vino. ¿Todo bien? Bien, mentí. Solo un largo día de trabajo. Tu jefe parece ser un tipo difícil. Tyler se recostó en su silla y su expresión cambió a algo más calculador. Horario exigente, mucha presión. Debe de ser duro. Algo en su tono hizo que mi alarma interna sonara, pero aparté ese sentimiento. Tiene sus momentos. ¿A qué se dedica exactamente tu empresa? Mencionaste las importaciones. La pregunta fue casual, pero sus ojos estaban demasiado concentrados, demasiado atentos. Varias cosas, principalmente comercio internacional. Debe de ser interesante tratar con todos esos mercados diferentes. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Siempre he pensado en entrar en ese sector. Quizás podrías darme algunos consejos internos. Las alarmas sonaron más fuerte. Solo soy una secretaria, Tyler. Archivo documentos y preparo café. Nada emocionante. Su mano encontró la mía al otro lado de la mesa. Su agarre fue un poco demasiado fuerte. Apuesto a que eres más que eso. Una mujer que trabaja para un hombre como Lorenzo Vital debe saber todo tipo de cosas interesantes. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes para quién trabajo? Sofía lo mencionó, dijo Tyler rápidamente. Demasiado rápido. Su pulgar trazó círculos en mi palma que deberían haberme resultado agradables, pero en cambio me pusieron la piel de gallina. Ella dijo: trabajabas para un empresario importante. Sofía no sabe dónde trabajo. Las palabras salieron planas, frías. Había sido deliberadamente vaga con mis amigos sobre mi empleo. Un instinto me decía que mi relación con Lorenzo Vital, aunque fuera como su secretaria, era algo que era mejor mantener en secreto. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Cómo sabes para quién trabajo? La encantadora máscara de Tyler se deslizó por un momento, revelando algo más duro debajo. Escucha, Lily, creo que hemos empezado con mal pie. Creo que esta cita ha terminado. Me levanté, pero él me agarró la mano con fuerza, impidiéndome moverme. No montes una escena, dijo en voz baja, sin perder la sonrisa para no llamar la atención de los demás. Solo escúchame un momento. Suéltame la mano. Mi familia tiene algunos negocios con el señor Vital. Nada importante, solo algunos intereses comunes en el sector de la importación. Ahora sus ojos eran duros, calculadores. Pensamos que podría ser útil establecer una relación amistosa. Pareces una mujer inteligente, Lily. Lo suficientemente inteligente como para entender cómo funcionan estas cosas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tú has organizado todo esto. La fiesta, el encuentro fortuito, todo. Prefiero pensar en ello como una red de contactos estratégica. Su pulgar seguía trazando esos círculos enloquecedores sobre mi piel. No te pedimos nada importante, solo información ocasional, qué reuniones se celebran, quién visita la oficina, ese tipo de cosas. A cambio, te compensaríamos muy generosamente. Hace 6 meses, quizá habría sido lo suficientemente ingenua como para sentirme halagada por la atención. Hace 6 meses, no sabía lo que sé ahora. Hace 6 meses, no había pasado todos los días observando a Lorenzo actuar, aprendiendo a leer las sutiles señales que precedían a la violencia, comprendiendo el código que regía su mundo. Y una de las reglas fundamentales de ese mundo era que la traición tenía consecuencias. Me estás pidiendo que espía a Lorenzo Vital. Mantuve la voz firme, aunque el miedo y la furia se libraban en mi interior. ¿Tienes idea de lo catastróficamente estúpido que es eso? Te estamos pidiendo que seas inteligente. Tu jefe no es un buen hombre, Lily. Es peligroso, violento. Al final, lo van a derribar, y no querrás estar demasiado cerca cuando eso ocurra. Tyler se inclinó hacia adelante y bajó la voz.
Te estamos ofreciendo una salida, dinero, protección, un nuevo comienzo en un lugar seguro. Lo miré fijamente. Este apuesto desconocido que había orquestado una elaborada trampa disfrazada de romance. ¿Quiénes son nosotros exactamente? ¿Gente que puede protegerte de Vitali cuando descubra que sabes demasiado, o gente que quiere utilizarme contra él y me matará en cuanto deje de serles útil? Arranqué mi mano con tanta fuerza que volqué mi copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre, y no se me escapó el simbolismo. Tengo que irme. Esta vez, cuando me levanté, Tyler no intentó detenerme, pero su voz me siguió. Piénsalo, Lily. Tú no eres como él. No perteneces a ese mundo. Sal de ahí de la forma más inteligente mientras puedas. Cogí mi bolso y me dirigí a la salida, respirando entrecortadamente. La camarera me miró preocupada al pasar, pero no podía parar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de pasar. Tyler sabía dónde trabajaba, sabía el nombre de Lorenzo, había investigado lo suficiente como para inventarse toda una reunión, lo que significaba que otros también podrían saberlo. Podrían estar vigilando, esperando una oportunidad para utilizarme contra Lorenzo. El aire nocturno me golpeó la cara cuando salí corriendo por las puertas del restaurante, fresco y cortante. Me quedé en la acera, tratando de orientarme, tratando de recordar cómo respirar con normalidad. Mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Probablemente Tyler enviando algún mensaje de seguimiento. Lo ignoré. Lo inteligente sería irme a casa, cerrar las puertas con llave y empezar a actualizar mi currículum. A la mañana siguiente, entraría en la oficina de Lorenzo y renunciaría. Salir antes de que cualquier juego de poder que estuviera orquestando la familia de Tyler me pillara en medio del fuego cruzado. Eso era lo más inteligente. Pero allí de pie en la acera de Manhattan, con el vestido rojo que de repente me hacía sentir más como un blanco que como una armadura, me encontré pensando en algo que Lorenzo había dicho una vez, tarde por la noche, cuando estábamos trabajando solos en la oficina. Estábamos hablando de un rival comercial que había hecho un movimiento agresivo, tratando de socavar uno de los contratos de Lorenzo. Los depredadores pueden sentir el miedo, dijo, sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. En el momento en que lo muestras, te conviertes en presa. El truco está en decidir si vas a huir o a mostrar los dientes. En ese momento, pensé que se refería a las negociaciones comerciales. Ahora entendía que era una filosofía por la que se regía. Saqué mi teléfono y pasé los mensajes de Tyler para encontrar el número que solo había usado para emergencias. Lorenzo lo había programado en mi teléfono durante mi primera semana, indicándome que llamara si alguna vez me sentía insegura. En ese momento me había reído, llamándole paranoico. Ahora no me reía. Respondió al primer tono. Lily. Su voz era diferente a la de la oficina. Más áspera, más íntima, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Dónde estás? En Regis, en la calle 54 Oeste. Necesito... Mi voz se quebró y me odié a mí misma por mi debilidad. ¿Puedes enviar a alguien a recogerme? No quiero coger el metro. Silencio durante 3 segundos. Me parecieron 3 horas. Entonces no te muevas. Estoy a 5 minutos. ¿Dónde estás? Pero ya había colgado. Me quedé bajo el toldo del restaurante, temblando a pesar de la suave temperatura de la noche. 5 minutos más tarde, un elegante Mercedes negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla del conductor se bajó, revelando no a uno de los conductores habituales de Lorenzo, sino al propio Lorenzo. Llevaba el mismo traje gris oscuro de antes, aunque se había aflojado la corbata y desabrochado el botón superior de la camisa. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos, y su expresión, cuando sus ojos grises encontraron los míos, era absolutamente asesina. Sube al coche, Lily. Obedecí y me deslicé en el asiento del copiloto. El cuero estaba caliente y el interior olía a su colonia. Lorenzo no arrancó inmediatamente, sino que se quedó allí sentado mirando al frente, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué ha pasado? Su voz era aterradoramente tranquila. ¿Te ha hecho daño? No, físicamente no.
Intenté encontrar las palabras adecuadas para explicárselo. Lorenzo, él sabía quién eres, sabía que trabajo para ti. Intentó reclutarme para espiar a su familia. A Lorenzo se le tensó la mandíbula. ¿Qué familia? No lo dijo exactamente, solo dijo que tenían intereses comerciales comunes contigo en el sector de la importación. ¿Tyler qué? Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Cuál es su apellido? No lo sé. Nos conocimos en la fiesta de Sofía. O al menos eso creía yo. Las piezas encajaban en su sitio, cada una más condenatoria que la anterior. Todo estaba preparado, ¿verdad? Me tenía en el punto de mira. Lorenzo se quedó en silencio un momento, procesando la información. Entonces dijo, Tyler Monroe, 30 y pocos años, rubio, trabaja en Castani Financial. ¿Cómo lo supiste? Porque llevaba 2 semanas observando cómo te miraba. Finalmente soltó el volante y se giró para mirarme de frente. Su padre es Vincent Monroe. Dirigen los sindicatos portuarios. Llevan meses intentando meterse en mis operaciones de transporte marítimo. Se me revolvió el estómago. ¿Lo sabías? ¿Sabías que alguien me estaba vigilando y no me lo dijiste? Tenía a alguien vigilando como él te vigilaba. Nunca estuviste en peligro, Lily. Hasta que quedé con él, por eso estuve a 3 mesas de distancia toda la noche, esperando a que mostrara sus cartas. Lorenzo bajó la voz. ¿De verdad creías que te dejaría entrar en un restaurante con un desconocido sin saber exactamente quién era y qué quería? Lo miré fijamente, dividida entre la furia por su presunción y un traicionero alivio por haber estado allí. Me seguiste. Yo te protegí. Hay una diferencia. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Se inclinó hacia mí y de repente el coche me pareció muy pequeño. Trabajas para mí, Lily. Formas parte de mi organización. Eso te convierte en mi responsabilidad. No soy una posesión que puedas rastrear como un paquete de FedEx. No, eres una responsabilidad. Las palabras salieron de su boca con una falta de control poco habitual en él. Andas por ahí con vestidos rojos, luciendo así, atrayendo la atención de todos los hombres en un radio de 80 kilómetros. Completamente ajena al hecho de que eres un blanco andante para cualquiera que quiera llegar a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo parecía querer retirar las palabras. Su expresión pasó de enfadada a cuidadosamente inexpresiva, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya era demasiado tarde. Quedaron suspendidas entre nosotros, imposibles de ignorar. ¿Parecer qué? Pregunté en voz baja. Apretó la mandíbula. Lily, no. Dijiste, parecer así. ¿Cómo exactamente? Como si supieras perfectamente el efecto que causas. Se apartó, poniendo distancia entre nosotros, reafirmando su control. Como si intentaras volver completamente locos a todos los hombres que te ven. Mi corazón hacía cosas extrañas en mi pecho, acelerándose, tartamudeando y olvidando cómo latir normalmente. ¿Y tú estás loco? Lorenzo no respondió durante un largo rato. Luego, en lugar de responder, arrancó el coche y se incorporó al tráfico con más agresividad de la necesaria. Condujimos en un silencio cargado por Manhattan, con las luces de la ciudad pasando rápidamente por las ventanillas. Debería haber estado procesando el peligro del que acababa de escapar, la propuesta de Tyler, las implicaciones de que familias rivales se interesaran por mí. En cambio, solo podía pensar en la forma en que Lorenzo agarraba el volante, en el músculo que se le tensaba en la mandíbula, en la forma cuidadosa en que evitaba mirarme. ¿A dónde vamos? Pregunté finalmente cuando me di cuenta de que nos alejábamos de Queens hacia el centro de la ciudad. A mi casa. Tenemos que hablar y no confío en la seguridad de tu apartamento. Mi apartamento está bien. Tu apartamento tiene cerraduras que un adolescente podría forzar y vecinos que no se darían cuenta si alguien te sacara gritando. Dio un giro brusco. Te quedarás conmigo esta noche. Mañana discutiremos los arreglos permanentes. ¿Arreglos permanentes? Me giré en mi asiento para mirarlo. Lorenzo, no me voy a mudar a tu ático solo porque un tipo intentó reclutarme. Un tipo de una familia que ahora sabe que estás cerca de mí. Un tipo que sin duda lo volverá a intentar o enviará a otra persona para que lo intente.
Un tipo que ha demostrado muy claramente que ya no está segura viviendo sola en un barrio con una seguridad mínima. Tenía razón, por mucho que me costara admitirlo. Tyler sabía dónde vivía, probablemente conocía mis rutinas. La idea de volver a mi apartamento, de acostarme en la cama preguntándome si cada ruido era alguien entrando a robar, me ponía los pelos de punta. Solo por esta noche cedí. Luego buscaremos una solución definitiva. Ya veremos. Su edificio era uno de esos rascacielos exclusivos donde el portero te conoce por tu nombre y el ascensor requiere una tarjeta de acceso. Subimos a la última planta en silencio, con una tensión entre nosotros tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nunca había estado en casa de Lorenzo. Nunca había imaginado que lo estaría. Me resultaba extrañamente íntimo cruzar ese umbral de lo profesional a lo personal. El ático era exactamente lo que esperaba, y al mismo tiempo, nada parecido. Muebles modernos y elegantes, ventanas de suelo a techo que ofrecían unas vistas que probablemente costaban más que la casa de mis padres. Una cocina llena de electrodomésticos de calidad profesional que parecían apenas usados. Pero también había toques personales, fotografías familiares sobre la repisa de la chimenea, un sillón de cuero muy usado junto a la ventana, estanterías llenas de volúmenes en inglés e italiano. La habitación de invitados está al final del pasillo. La segunda puerta a la izquierda, dijo Lorenzo, quitándose la chaqueta del traje y aflojándose aún más la corbata. Hay artículos de aseo de repuesto en el baño. Mañana haré que alguien traiga ropa de tu apartamento. Lorenzo, deberíamos dormir un poco. Se dio la vuelta y se dirigió hacia lo que supuse que era su dormitorio. Ha sido una noche larga. Espera. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Se detuvo sin darse la vuelta. ¿Por qué estabas tan enfadado? Cuando te hablé de la cita, parecías, no sé, furioso. Sus hombros se tensaron. Yo no estaba enfadado. Tú sí, lo estás. Di un paso hacia él. Y estabas en el restaurante. Dijiste que estabas a 5 minutos, pero ya estabas allí. Habías estado observando todo el tiempo. Lentamente, Lorenzo se volvió hacia mí. Bajo la tenue luz de su ático, con la corbata desatada y su cuidadoso control desvaneciéndose, parecía diferente. Menos como el frío jefe de la mafia y más como un hombre al límite de sus fuerzas. Sí, dijo simplemente. Estaba observando. ¿Por qué? Porque aparentemente soy un idiota masoquista que disfruta torturándose a sí mismo. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Porque verte prepararte para una cita con otro hombre era un infierno especial, pero verte llevarlo a cabo habría sido peor. Porque he pasado 6 meses intentando convencerme de que lo que siento por ti es solo atracción física, solo lujuria inconveniente. Y está claro que soy un mentiroso terrible, incluso conmigo mismo. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda, honesta y aterradora. No puedes decir cosas así, susurré. Eres mi jefe. Lo sé. Eres peligroso. También lo sé. Es una idea terrible. Probablemente la peor que he tenido nunca. Dio un paso hacia mí y luego otro, hasta que casi nos tocábamos. Pero ya estoy harto de fingir, Lily. Harto de fingir que no me doy cuenta cada vez que entras en una habitación. He dejado de fingir que no me vuelve loco cuando otros hombres te miran. He dejado de fingir que no quería cometer un asesinato esta noche al ver a Tyler Monroe ponerte las manos encima. Se me cortó la respiración. Lorenzo, me dije a mí misma que mantendría la distancia, que sería profesional, que te merecías a alguien normal, alguien seguro, alguien que no te arrastrara a mi mundo. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme. Y entonces apareciste en el trabajo hace 6 meses, con tu lengua afilada y tu mente aún más afilada, sin dejarte impresionar por mi reputación, poniendo los ojos en blanco ante mis órdenes como si no fuera más que un molesto jefe intermedio. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Su mano finalmente me tocó. Sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza devastadora. He estado con mujeres hermosas, sofisticadas, mujeres que conocían las reglas de mi mundo y jugaban perfectamente. Su pulgar recorrió mi labio inferior
Y yo me estremecí. Ninguna de ellas me llamó dramático delante de mis hombres. Ninguna de ellas me robó nunca el café. Ninguna de ellas me miró nunca como tú lo haces, como si fuera a la vez la persona más irritante del planeta y alguien por quien podrías preocuparte a pesar de tu buen juicio. Yo no lo hago, empecé, pero la mentira murió en mi lengua, porque tenía razón. Dios me ayude, tenía toda la razón. ¿Cuándo lo supiste? Le pregunté en su lugar. ¿Qué sentiste el día que descubriste lo que realmente hago? Su expresión se volvió burlona. Entraste esa mañana, pusiste mi café en mi escritorio y mencionaste el envío de Martinelli como si estuvieras hablando del tiempo. Sin miedo, sin juzgar, solo con brutal practicidad. Entonces supe que ibas a arruinarme. Recordé aquel día, recordé la adrenalina de tomar aquella decisión, de decidir quedarme en lugar de huir. Deberías haberme ido. Sí, él asintió. Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Y cada día que te quedaste, cada vez que te rebelaste contra mis órdenes, cada momento en que me trataste como a una persona en lugar de como a un monstruo. Se cayó sacudiendo la cabeza. Estaba perdido antes incluso de darme cuenta de que había caído. Esa confesión debería haberme aterrorizado. Se trataba de Lorenzo Vital, un hombre cuyo nombre ponía nerviosos a los adultos, que controlaba un imperio construido sobre la violencia y el miedo. Involucrarme con él sería firmar por una vida de peligro, de mirar siempre por encima del hombro, de no sentirme nunca del todo segura. Pero allí, de pie en su ático, con su mano acariciándome la cara como si fuera algo precioso, no podía recordar por qué la seguridad me había parecido tan importante. Esto es una locura, susurré. Apenas nos conocemos. Sé que tomas el café con demasiada leche y poco azúcar. Sé que te muerdes la uña del pulgar cuando estás nerviosa. Sé que llamas a tu madre todos los domingos a las 9. Sé que lloras con los anuncios de los refugios de animales y te ríes con los chistes malos. Sé que guardas una foto de tu abuela en el cajón de tu escritorio y que la tocas cuando necesitas valor. Levantó la otra mano y me acarició la cara. Te conozco, Lily Morgan, mejor de lo que crees. Y yo también lo conocía, me di cuenta. Sabía que leía novelas de espionaje en italiano cuando no podía dormir. Sabía que prefería el espresso oscuro y amargo, como su humor. Sabía que tenía una cicatriz en las costillas de una pelea a cuchilladas a los 17 años y que la muerte de su madre casi lo había destruido. Sabía que hacía donaciones anónimas a programas de alfabetización y que una vez había interrumpido una reunión de negocios para ayudar a una niña perdida a encontrar a sus padres. Sabía que bajo su fría apariencia se escondía un hombre capaz de una ternura devastadora. Tengo miedo, admití. Deberías tenerlo. Esto no es un cuento de hadas, Lily. Mi vida es peligrosa. Mis enemigos son despiadados. Y acercarte a mí te convierte en un blanco que nunca desaparecerá. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Pero también estoy cansado de fingir que puedo mantener la distancia. Cansado de mirarte desde el otro lado de la oficina e imaginar cómo sería tocarte, besarte, oírte decir mi nombre sin esa distancia profesional en tu voz. Lorenzo, susurré, y sus ojos se oscurecieron. Así, dijo con rudeza. Exactamente así. El primer beso fue suave, interrogativo. Sus labios apenas rozaron los míos, dándome todas las oportunidades para apartarme. Cuando no lo hice, cuando en cambio me incliné hacia él, la ternura se rompió. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso mientras me besaba como un hombre hambriento. Como si 6 meses de moderación finalmente se hubieran roto. Agarré su camisa, acercándolo más a mí, ahogándome en su sabor. Sabía a peligro y deseo y a todo lo que había estado negando que quería. Sus manos recorrieron mi espalda, sus dedos trazaron la cremallera del vestido rojo y yo me arqué ante su tacto. Este vestido, murmuró contra mis labios. ¿Tienes idea de lo que me hizo verte con este vestido? Dímelo, le desafié, y sus ojos brillaron con una oscura promesa. Más tarde, ahora mismo, quiero quitártelo. Me llevó hacia atrás, hacia su dormitorio, sin que nuestros labios se separaran. La habitación estaba a oscuras,
salvo por las luces de la ciudad que se colaban por las ventanas, pero no me importaba. Lo único que importaba eran las manos de Lorenzo sobre mi piel, su boca dejando un rastro de fuego en mi cuello, la forma en que pronunciaba mi nombre como una plegaria y una maldición. La cremallera del vestido rojo se abrió con un susurro. El aire fresco rozó mi piel acalorada y entonces las manos de Lorenzo estuvieron allí, cálidas y posesivas. El vestido cayó a mis pies, dejándome solo en ropa interior y tacones, sintiéndome vulnerable y poderosa a la vez bajo su mirada hambrienta. Hermosa, murmuró, y la reverencia en su voz me provocó un escalofrío. Tan hermosa que me duele mirarte. Alargué la mano hacia su camisa, forcejeando con los botones. Él me ayudó, quitándosela con impaciencia. En la penumbra, pude ver la cicatriz de la que me había hablado, junto con otras cuyas historias desconocía. Pruebas de una vida violenta, de peligros superados. Tracé una con la yema de los dedos, sintiendo cómo se estremecía bajo mi tacto. Esto es lo que eres, dije en voz baja. Pero no es todo lo que eres. Algo vulnerable brilló en sus ojos. Luego volvió a besarme y pensar se volvió imposible. Solo había sensaciones, sus manos, su boca, el roce de piel contra piel. Me acostó en la cama con una delicadeza sorprendente, cubriendo mi cuerpo con el suyo, y yo envolví mis piernas alrededor de su cintura, acercándolo más a mí. Dime que pare, dijo, con la voz ronca por el deseo apenas controlado. Dime que no quieres esto y me iré. Dormiré en el sofá. Fingiré que esto nunca ha pasado. Y si no quiero que pares, entonces serás mía. La posesividad de su voz debería haberme alarmado. En cambio, hizo que el calor se acumulara en mi interior. Se acabaron las citas con los corredores de bolsa. No más fingir que no hay nada entre nosotros. Mía, Lily, en todos los sentidos que importan. Tuya, acepté, y él gimió, perdiendo por completo el control. Lo que siguió fue todo lo que había imaginado y nada parecido. Lorenzo era exigente, pero atento, rudo, pero cuidadoso, tomando lo que quería mientras se aseguraba de que yo tomara lo que necesitaba. Aprendió mi cuerpo como aprendía todo con intensa concentración, memorizando cada reacción, cada sonido que emitía. Y cuando finalmente me derrumbé en sus brazos, él ahogó mis gritos con su beso, siguiéndome al límite con mi nombre en sus labios. Después, nos quedamos enredados en sus sábanas, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando patrones ausentes en mi hombro. La ciudad brillaba más allá de las ventanas, pero dentro de su dormitorio, el mundo parecía increíblemente pequeño y seguro. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Lorenzo se quedó en silencio por un momento. Ahora todo cambia. Te mudas aquí. Seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No más metro. No más noches solas en tu apartamento. Te quedas cerca, donde pueda protegerte. Eso suena como una jaula dorada. Es la realidad de estar conmigo. Sus brazos me rodearon con más fuerza. No voy a disculparme por mantenerte a salvo. Debería haber protestado. Debería haber insistido en mantener mi independencia. Pero la fría propuesta de Tyler aún estaba fresca en mi mente. Un recordatorio de que había entrado en el mundo de Lorenzo, quisiera o no. La única pregunta era si enfrentaría los peligros sola o con su protección. ¿Y el trabajo?, pregunté. No puedo ser tu secretaria y tú... lo que sea esto. Novia, añadió él. Ahora eres mi novia y conservarás tu trabajo si quieres. Me gusta tenerte cerca, aunque quizá tenga que contratar a una segunda secretaria para que se encargue del archivo, ya que pienso pasar mucho tiempo distrayéndote. A pesar de todo, sonreí contra su pecho. Muy profesional. Soy muchas cosas, por desgracia. Profesional no siempre es una de ellas. El término cariñoso italiano me provocó un cosquilleo en el estómago. ¿Qué significa? Tesoro. Porque eso es lo que eres. Rara, preciosa y digna de protección. Me dio un beso en la coronilla. Duerme un poco. Mañana tenemos mucho que discutir y tengo que ocuparme de la situación de Monroe. El recuerdo de Tyler me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué vas a hacer con él? Nada permanente, me aseguró Lorenzo. Solo dejar muy claro que estás bajo mi protección
y que cualquier intento futuro de utilizarte en mi contra tendrá graves consecuencias. Lorenzo. Shh. Así es como funciona mi mundo. Lily, las acciones tienen consecuencias. Intentó utilizarte. Ahora pagará el precio. Su voz era de acero envuelta en seda. Pero como me pides que sea moderado, esta vez lo seré por ti. Debería haberme molestado más. La naturalidad con la que hablaba de amenazar a la gente, pero el cansancio me estaba venciendo, y el latido del corazón de Lorenzo, bajo mi oreja, era constante y tranquilizador. En sus brazos, en su cama, me sentí más segura de lo que me había sentido en meses. Mientras me quedaba dormida, le oí murmurar algo en italiano, demasiado suave y rápido para que pudiera entenderlo, pero habría jurado que sonaba como una oración. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor a café recién hecho. Por un momento me sentí desorientada. Aquello no era mi pequeño apartamento de reina. La cama era demasiado grande, las sábanas demasiado caras, las vistas demasiado espectaculares. Entonces la memoria volvió. Lorenzo, el beso, todo lo que siguió. Me senté, agarrándome la sábana al pecho, y vi una nota en la almohada a mi lado, escrita con la elegante letra de Lorenzo. Tenía que ocuparme de unos asuntos. El café está en la cocina. Ni se te ocurra salir de este apartamento sin seguridad. El boss incluso en las notas de amor. Algunas cosas nunca cambian. Encontré una de sus camisas, una camisa blanca de vestir que me llegaba hasta la mitad del muslo, y fui a la cocina. Tal y como había dicho, había café recién hecho en una cafetera cara que probablemente costaba más que mi coche. Mientras me servía una taza, vi mi reflejo en la ventana. Descalza, con la camisa de Lorenzo Vitali, el pelo revuelto por sus manos, los labios aún hinchados por sus besos. Parecía completamente desenfrenada. Parecía feliz. Parecía aterrorizada porque ahora era real, no una fantasía que pudiera descartar como una atracción inapropiada en el lugar de trabajo, no algo que pudiera mantener separado de mi vida real. Lorenzo me había reclamado como suya y en su mundo, ese tipo de reclamo tenía consecuencias. Mi teléfono vibró sobre la encimera. La seguridad de Lorenzo debía de haberlo recuperado de mi bolso. Me llegaban montones de mensajes. 3 de Sofía, exigiendo saber cómo había ido la cita. 2 de un número desconocido que me heló la sangre. Lo de anoche fue un malentendido. Hablemos, Tyler. Y 5 minutos después, no lo compliques más de lo necesario. Mi familia puede hacerte la vida muy difícil. Me quedé mirando los mensajes, tratando de decidir si debía decírselo a Lorenzo o manejarlo yo misma. Cuando se abrió la puerta del ático, Lorenzo entró con paso firme, todavía con la ropa de la noche anterior, pero con un aspecto impecable. Sus ojos me encontraron de inmediato, y algo oscuro y posesivo brilló en su profundidad. «Buenos días», dijo, cruzando el espacio que nos separaba. Me tomó el rostro entre las manos y me besó profundamente. «Llevas puesta mi camisa. No tuve otra opción. Alguien me rompió el vestido. Te compraré 10 más». Su pulgar recorrió mi labio inferior. «Aunque te prefiero así, marcada como mía». «Tan posesivo», murmuré contra su boca, pero sonreía. «No tienes ni idea». Se apartó ligeramente, con expresión seria. «Tyler te envió mensajes. No era una pregunta. Por supuesto que lo sabía. Estás vigilando mi teléfono». «Te estoy protegiendo», corrigió. «Hay una diferencia». Y sí, vi los mensajes. Marco ya se está ocupando de ello. ¿Ocupándose de ello cómo? La sonrisa de Lorenzo era fría. Digamos que Tyler Monroe estará muy ocupado explicándole a su padre por qué amenazó a una mujer bajo mi protección. Al final del día, toda la familia Monroe comprenderá que estás completamente fuera de sus límites. El recordatorio de la violencia que acechaba bajo la pulida superficie de Lorenzo debería haberme asustado. En cambio, me sentía agradecida por ello. Las amenazas de Tyler me habían perturbado más de lo que quería admitir. Saber que Lorenzo se estaba ocupando de ello me permitió respirar más tranquila. «Aún necesito ropa», señalé, «y tengo que ir a trabajar. La oficina será un caos sin mí. Ya me he encargado de eso.
Marco ha enviado a tu asistente, Rosa, a tu apartamento para que recoja algunas cosas. Debería estar aquí en menos de una hora. Me guió hasta la isla de la cocina y me sentó en un taburete. En cuanto al trabajo, te vas a tomar el día libre. Tenemos que discutir las medidas de seguridad. Lorenzo, no puedo simplemente no aparecer. Ahora eres la novia del jefe. Puedes hacer lo que quieras. Se movía por la cocina con sorprendente destreza, sacando los ingredientes para el desayuno. Además, después del drama de anoche, necesitas un día para relajarte. Lo observé romper los huevos en un bol, tratando de conciliar esta versión doméstica de Lorenzo con el frío jefe de la mafia para el que había trabajado. ¿Cocinas? Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran. Decía que depender de otros para la supervivencia básica era una debilidad. Su expresión se suavizó al recordar. También decía que la forma de llegar al corazón de una persona era a través de su estómago, aunque normalmente lo decía en un sentido más romántico. Háblame de ella. Le había oído mencionar a su madre antes, pero siempre de pasada, siempre con esa mezcla de amor y dolor que indicaba que la pérdida aún estaba reciente. Lorenzo se quedó callado un momento, concentrado en batir los huevos. Era una mujer pequeña y feroz, de apenas 1,5 metros de altura. Pero cuando entraba en una habitación, todo el mundo le prestaba atención. Dirigía a la familia de forma legítima. Restaurantes, negocios de importación, mientras que mi padre se ocupaba de la parte menos legal. Vertió los huevos en una sartén caliente. Murió cuando yo tenía 23 años. Un ataque al corazón, repentino. Un día estaba discutiendo conmigo sobre mi elección de novia. Al día siguiente, ya no estaba. Lo siento. Yo también. Todavía lo estoy. Emplató la tortilla con facilidad, añadiendo tostadas y fruta fresca. Te habría gustado. Tu terquedad, tu negativa a dejarte intimidar. No le habría gustado que trabajara para su hijo. No, asintió, colocando el plato delante de mí. Habría odiado esa parte, pero habría respetado que sobreviviera 6 meses lidiando conmigo sin renunciar ni cometer un asesinato. Eso requiere una paciencia especial. Probé un bocado de la tortilla, perfectamente cocinada, sazonada en su punto. Está deliciosa. ¿Cómo sabías que me gustaban las setas y el gruyère? Porque presto atención a Zorro. Siempre te presto atención. Se apoyó en la encimera, con la taza de café en la mano, observándome comer con satisfacción. Por eso sé que te preocupa algo más que los mensajes de Tyler. Maldito sea por ser tan observador. Me preocupa lo que esto significa. Nosotros. Tu mundo no es precisamente seguro, Lorenzo. No, no lo es. Pero tú llevas ya 6 meses en mi mundo, estemos juntos o no. Al menos ahora puedo protegerte abiertamente en lugar de hacerlo desde las sombras. Dejó la taza y se colocó delante de mí. Sé lo que te estoy pidiendo que aceptes. El peligro, el escrutinio, el hecho de que mis enemigos puedan atacarte para llegar a mí. Si quieres marcharte, me aseguraré de que te trasladen a un lugar seguro, donde nunca te encuentren. Nueva identidad, nueva vida, protección total. La oferta debería haber sido tentadora. Una oportunidad de escapar para volver a la normalidad. Pero la idea de dejar a Lorenzo, de no volver a verlo nunca más, de no sentir nunca más sus manos sobre mí, de no oírlo llamarme nunca más, me hacía doler el pecho. Y si no quieres marcharte, entonces te quedarás aquí, donde podré mantenerte a salvo. Conservarás tu trabajo si quieres, aunque tendremos que ser discretos en la oficina, y aceptarás que ahora eres mía en todos los sentidos que importan. Sus manos encontraron mis caderas y me atrajo hacia él. Aceptarás los guardias, la seguridad, las limitaciones a tu libertad. Porque tu seguridad me importa más que tu independencia. Sé que es mucho pedir, pero soy un cabrón egoísta, Lily. Te he deseado desde el momento en que entraste en mi oficina. Y ahora que te tengo, no voy a dejarte marchar. Apoyó su frente contra la mía. Dime que te quedarás. Debería haberlo pensado más detenidamente. Debería haber hecho una lista de pros y contras. Haber sopesado mis opciones racionalmente. En cambio, me encontré diciendo, me quedaré,
Pero tengo condiciones. Sus labios se curvaron. Por supuesto que las tienes. Dímelas. Primero, seguiré trabajando. No soy una mujer mantenida, Lorenzo. Necesito un propósito. De acuerdo. Segundo, no tomarás decisiones sobre mi seguridad sin consultarme. No soy una niña a la que hay que proteger sin explicaciones. Eso es negociable. Si hay un peligro inmediato, me lo explicarás lo antes posible después. Lo miré fijamente. Lo digo en serio. Puedo soportar la verdad. Lo que no puedo soportar es que me mantengan en la ignorancia. Lo pensó un momento y luego asintió. Me parece justo. ¿Qué más? Tercero, no mentir sobre nada. Prefiero lidiar con una verdad dura que con una mentira cómoda. Puedo aceptarlo. Sus manos se deslizaron por mis costados. ¿Alguna otra exigencia? Solo una. Enredé mis dedos en su cabello y lo acerqué a mí. Tienes que recordar que estoy contigo porque quiero, no porque tenga miedo de irme. En el momento en que esto se convierta en una jaula en lugar de una elección, me iré. Algo vulnerable brilló en sus ojos. No puedo prometerte que siempre te sentirás libre. Mi mundo tiene limitaciones que no son negociables. Pero puedo prometerte que nunca te atraparé deliberadamente. Si quieres irte, no te lo impediré. Mentiroso, dije en voz baja. ¿Me perseguirías hasta los confines de la tierra? Probablemente, admitió, pero me aseguraría de que volvieras por voluntad propia. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Marco, la situación con Monroe se ha agravado. ¿Agravado? ¿Cómo? Lorenzo apretó la mandíbula. Vincent Monroe ha solicitado una reunión esta noche. Quiere hablar de intereses mutuos y del malentendido con su hijo. Me miró calculador. Va a intentar suavizar las cosas, ofrecer una compensación por el comportamiento de Tyler, y tú vas a rechazarla. Voy a dejar muy claro que cualquier contacto posterior contigo dará lugar a una guerra. Su voz era fría, distante. El jefe de la mafia había vuelto a ocupar su lugar. Entonces me aseguraré de que la familia Monroe comprenda que atacarte fue el mayor error que han cometido jamás. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Lorenzo se tensó, llevando una mano a la parte baja de la espalda, donde sabía que guardaba un arma. Pero luego se relajó. Será Rosa con tus cosas. No se equivocó. Su asistente apareció con 2 maletas grandes y varias bolsas de la compra. Señorita Morgan, me saludó con una sonrisa cómplice. Espero haber empaquetado todo lo que pueda necesitar. Si falta algo, solo tiene que decírmelo. Gracias, Rosa. Intenté no sentirme incómoda por el hecho de que me hubiera visto con la camisa de Lorenzo, claramente después de haber pasado la noche allí, pero ella parecía completamente indiferente, como si que su jefe iniciara una relación con su secretaria fuera lo más normal del mundo. Después de que se marchara, llevé las bolsas a la habitación de invitados para cambiarme, tratando de ignorar el hecho de que Lorenzo me seguía, apoyado en el marco de la puerta y mirándome con ojos oscuros y hambrientos. «Me distraes mucho», le dije, sacando unos vaqueros y un suéter suave. «Esa es la idea». Cruzó la habitación y me giró para que lo mirara. «Ya no vas a dormir en la habitación de invitados». «Lorenzo, ahora eres mío, Lily. Eso significa que dormirás en mi cama. Despertarás en mis brazos. Me harás saber que estás a salvo cada noche». Sus manos enmarcaron mi rostro. «Lo necesito. Necesito tenerte cerca». La vulnerabilidad de su confesión me desarmó. «De acuerdo, pero tienes que prometerme que no acapararás las mantas». Sonrió. Esa rara sonrisa genuina que transformaba su rostro. «No prometo nada. Soy italiano. Somos territoriales con todo, incluidas las mantas». El resto del día transcurrió en una extraña burbuja de domesticidad. Lorenzo trabajó desde Keyser, atendiendo llamadas en su estudio mientras yo exploraba el ático e intentaba asimilar mi nueva realidad. De vez en cuando salía a ver cómo estaba y me besaba hasta dejarme sin aliento. Al acercarse la noche, su estado de ánimo cambió. La reunión con Vincent Monroe estaba programada para las 9 en uno de los restaurantes de Lorenzo, un territorio neutral con mucha seguridad. Podía ver cómo la tensión se acumulaba en sus hombros y cómo una fría concentración
se apoderaba de sus rasgos. «Quiero ir contigo», le dije mientras se preparaba para salir. Lorenzo se giró desde donde estaba revisando su arma. «Ni hablar. Va a hablar de mí. Debería estar allí. Lily, estas reuniones pueden ser peligrosas. No voy a ponerte en peligro. Ya estoy en peligro». Me mantuve firme, cruzando los brazos. «Tyler me ha puesto en el punto de mira. Su padre quiere negociar sobre mí. Merezco estar presente en esa conversación». Lorenzo me estudió durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, asintió. «De acuerdo, pero mantente callada a menos que te diga lo contrario. Y si las cosas se tuercen, haz exactamente lo que Marco te diga. ¿Entendido? ¿Entendido?» Una hora más tarde, llegamos a Salvador's, uno de los restaurantes italianos de lujo de Lorenzo en Manhattan. El local estaba cerrado al público esa noche y varios hombres de Lorenzo vigilaban las entradas. Al entrar, sentí el peso de sus miradas. Todos se dieron cuenta de que el jefe había traído a una mujer a una reunión de negocios. Vincent Monroe ya estaba sentado en una gran mesa en el centro del comedor, flanqueado por dos hombres que claramente eran guardaespaldas. Era más mayor de lo que esperaba, probablemente rondaba los 60 años, con cabello plateado y fríos ojos azules que me evaluaron con interés depredador cuando nos acercamos. «Vital», saludó a Lorenzo, sin apartar la mirada de mí. «Y esta debe de ser la joven que ha causado todos los problemas». «Esta es Lily Morgan», dijo Lorenzo con frialdad, con la mano posesiva en mi espalda. «Mi novia y la razón por la que estamos teniendo esta conversación». La sonrisa de Vincent no llegó a sus ojos. «Tu hijo cometió un grave error de juicio. Tyler estaba tratando de establecer una relación comercial. Quizás sus métodos fueron demasiado agresivos, pero sus intenciones eran puramente profesionales. Sus intenciones eran reclutar a mi novia para espiarme». La voz de Lorenzo era suave como la seda, pero firme como el acero. «Eso no es un negocio, Vincent. Es un acto de guerra. No nos precipitemos. Voy a ser muy claro». Lorenzo se inclinó ligeramente hacia adelante. «La señorita Morgan está bajo mi protección. Cualquier intento de contactar con ella, de utilizarla o incluso de mirarla mal, tendrá consecuencias. Consecuencias graves». Vincent apretó la mandíbula. «Estás siendo irrazonable. Fue un simple malentendido». «No hay ningún malentendido. Tu familia intentó utilizarla en mi contra. Eso es imperdonable». Lorenzo llevó la mano al costado y supe que estaba tocando su pistola. «Considera esto tu única advertencia». La tensión en la habitación aumentó varios grados. Los hombres de Vincent se movieron, llevando las manos hacia sus propias armas. Los guardias de seguridad de Lorenzo se acercaron, creando un círculo protector a nuestro alrededor. Entonces Vincent sonrió y esa expresión me heló la sangre. «Has cambiado, Vital. ¿Desde cuándo dejas que una mujer te haga sentir emociones? Te hace débil». «Cuidado», dijo Lorenzo en voz baja, y la amenaza en esa sola palabra era inconfundible. «Estás a unos 3 segundos de descubrir exactamente lo débil que soy». Vincent levantó las manos en señal de rendición burlona. «Simplemente digo que esta reacción exagerada parece desproporcionada. Tyler coqueteó con una chica guapa. Has dejado claro que es tuya. ¿Por qué no aceptas mis disculpas y seguimos adelante? Estoy dispuesto a ofrecerte una compensación por cualquier molestia causada. No quiero tu dinero, Vincent. Quiero tu garantía de que tu familia nunca volverá a acercarse a Lily, que difundirás el mensaje a través de todas las organizaciones de esta ciudad de que ella está completamente fuera de los límites. Y si me niego», la sonrisa de Lorenzo fue aterradora, «entonces entraremos en guerra y desmantelaré sistemáticamente todo lo que has construido, empezando por tus operaciones en la costa y terminando con las rodillas de tu hijo». La cruda amenaza debería haberme impactado. En cambio, me sentí extrañamente conmovido por la vehemencia de Lorenzo, su absoluta negativa a permitir que nadie me amenazara. Vincent estudió a Lorenzo durante un largo momento, sopesando claramente sus opciones. Luego suspiró. «Está bien, tienes mi palabra. La familia Monroe se mantendrá alejada de la señorita Morgan. Correremos la voz de que está bajo protección vital».
Una decisión inteligente. Lorenzo me apretó la espalda con la mano. Ahora sal de mi restaurante. Los vimos marcharse y la tensión se disipó lentamente en la sala. En cuanto se cerró la puerta tras ellos y se levantó, Lorenzo se volvió hacia mí y me rodeó la cara con las manos. ¿Estás bien? Estoy bien. Eso fue lo que busqué en mis palabras. Intenso. Eso fue contenido. Si no hubieras estado aquí, le habría metido una bala por sugerir que eras una debilidad. Apoyó su frente contra la mía. No eres una debilidad, Toro. Eres mi fuerza. La razón por la que me levanto cada mañana con ganas de construir algo mejor. Mi corazón se encogió al oírlo. Lorenzo, sé que es demasiado pronto. Sé que vamos demasiado rápido, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Como si quemara el mundo si eso significara mantenerte a salvo. Su pulgar acarició mi mejilla como si fuera a alejarme de todo esto. El poder, el imperio, todo, si me lo pidieras. No lo hagas, susurré. No digas cosas así. ¿Por qué no? Porque me hace creer en cosas imposibles, como finales felices para la gente de tu mundo. ¿Y si te dijera que estoy planeando hacer posible nuestra relación? Que llevo años trabajando para legitimar mis negocios, para separarme de la violencia. Se apartó ligeramente y me miró a los ojos. No te lo había dicho antes porque no quería que pensaras que lo hacía por ti. Pero la verdad es que conocerte aceleró mis planes. Me hizo darme cuenta de que quería un futuro en el que pudiera tener tanto el imperio como a la mujer que amo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, crudas, honestas y aterradoras. Me quieres tanto, me da miedo. Su voz era áspera. He hecho cosas terribles, Lily. He hecho daño a gente. He tomado decisiones que me persiguen. Pero contigo quiero ser mejor. Quiero merecerte. Entonces lo besé, volcando en ese contacto todo lo que no podía decir. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, le susurré, llévame a casa con mucho gusto. El trayecto de vuelta al ático estuvo cargado de tensión. La mano de Lorenzo permaneció sobre mi muslo, posesiva y cálida. De vez en cuando me miraba con sus ojos oscuros que prometían exactamente lo que sucedería cuando estuviéramos solos. En cuanto entramos, me empujó contra la puerta y su boca encontró la mía con un hambre desesperada. Enrosqué mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba al dormitorio, dejando un rastro de ropa atrás de nosotros. Mía, gruñó contra mi garganta, y yo jadeé cuando sus dientes rozaron mi piel sensible. Tuyo, asentí, y él gimió, levantándome y colocándome sobre la cama con una delicadeza sorprendente, a pesar de la urgencia entre nosotros. Lo que siguió fue diferente a la primera vez, más lento, más deliberado. Lorenzo se tomó su tiempo para conocer mi cuerpo, descubrir qué me hacía jadear, qué me hacía gemir. Y cuando finalmente unió nuestros cuerpos, sentí como si algo encajara en su sitio. Dos piezas de un rompecabezas que siempre habían estado destinadas a encajar. Más tarde, mientras yacíamos enredados en sábanas sudadas, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi piel, le hice la pregunta que me había estado rondando la cabeza desde el restaurante. ¿Qué pasa si Vincent no cumple su palabra? La mano de Lorenzo se detuvo. Entonces yo cumpliré la mía. Guerra. ¿Cuántas personas morirían? Demasiadas. Su voz era grave. Por eso hice la amenaza lo suficientemente creíble como para que él la respete. Vincent Monroe es ante todo un hombre de negocios. Sopesará el coste de perseguirte frente al coste de una guerra conmigo, y se dará cuenta de que no vale la pena. Y si no lo hace, protegeré lo que es mío, cueste lo que cueste. Se giró para mirarme, con expresión seria. No te voy a mentir, Lily. Mi mundo es violento. La gente muere. Se traspasan los límites. Si te quedas conmigo, verás cosas, oirás cosas, sabrás cosas que no podrás olvidar. ¿Estás segura de que podrás soportarlo? Pensé en la fría propuesta de Tyler, en la evaluación depredadora de Vincent, en la forma casual en que habían hablado de utilizarme como un peón. El mundo de Lorenzo podía ser violento, pero al menos era sincero al respecto. Al menos me valoraba como algo más que una herramienta. Estoy segura, dije finalmente, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. No dejes que te consuma.
La violencia, el poder, la necesidad de control. No te pierdas en ello tan completamente que no quede nada del hombre del que me enamoré. Algo vulnerable brilló en sus ojos. ¿Te enamoraste de mí? En algún lugar entre tu insufrible autoritarismo y tu sorprendente gentileza. Sí, me enamoré. Le toqué la cara, sintiendo el roce de la barba incipiente bajo mi palma. Probablemente lo más peligroso que he hecho nunca. Sin duda lo más peligroso que has hecho nunca. Su sonrisa era autocrítica. Pero te prometo que intentaré seguir siendo humano por ti. Intentaré recordar que hay más cosas en la vida que juegos de poder y guerras territoriales. Es lo único que te pido. Nos quedamos dormidos así, abrazados, con las luces de la ciudad dibujando patrones en las paredes. Y por primera vez desde que me mudé a Nueva York, sentí que había encontrado mi hogar. No un lugar, sino una persona. A la mañana siguiente establecimos una nueva rutina. Lorenzo preparó café mientras yo me duchaba. Desayunamos juntos antes de ir a la oficina en su coche. Marco conducía mientras revisábamos la agenda del día. En el trabajo, mantuvimos una distancia profesional, aunque más de una vez le pillé mirándome con ojos ardientes que prometían más tarde. Debería haber sido incómodo, esa transición de jefe y secretaria en amantes. Pero de alguna manera funcionó. Las bromas entre nosotros adquirieron nuevos matices. Los roces casuales se llenaron de promesas. Y cuando estábamos solos en su oficina, me sentaba en su regazo y me besaba hasta que ambos olvidábamos por qué era importante mantener los límites profesionales. Somos muy malos guardando secretos, le dije una tarde, mientras me arreglaba la blusa después de una sesión de besos especialmente intensa en su escritorio. No me importa. Lorenzo se enderezó la corbata, con aire de plena satisfacción. Que hablen, que todos sepan que eres mía. Tan posesivo. Te encanta. No podía discutir eso. Pasó una semana de feliz rutina. No más amenazas de los Monroe. No más peligros nocturnos. Solo trabajo durante el día y la cama de Lorenzo por la noche. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, podríamos hacer que esto funcionara. Que el amor podría sobrevivir en su oscuro mundo. Entonces todo cambió. Estaba en la oficina de Lorenzo organizando archivos cuando Marco irrumpió sin llamar. Tenía el rostro sombrío. Jefe, tenemos un problema. Lorenzo levantó la vista de su ordenador portátil. ¿Qué tipo de problema? Vincent Monroe está muerto. Le dispararon fuera de su casa hace 2 horas. Marco me miró, y alguien está difundiendo rumores de que nosotros ordenamos el asesinato. Lorenzo palideció. ¿Qué? No fuimos nosotros, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lorenzo había estado conmigo toda la noche y toda la mañana. Era imposible. Por supuesto que no fuimos nosotros. Lorenzo ya se estaba moviendo, cogiendo su teléfono, pero alguien quiere que carguemos con la culpa. Marco, pon a nuestros abogados en espera y averigua quién está difundiendo estos rumores. Hay más, dijo Marco con severidad. Tyler Monroe está pidiendo venganza. Está reuniendo a las otras familias, diciendo que rompiste el acuerdo de paz, diciendo que mataste a su padre a sangre fría. Lorenzo apretó la mandíbula. Está utilizando esto como excusa para iniciar la guerra que evitamos. O alguien más mató a Vincent y lo hizo parecer obra nuestra para iniciar una guerra. Expresé lo que todos pensábamos. ¿Quién se beneficia de que tú y los Monroe os destruyáis mutuamente? Media docena de familias más. Lorenzo se pasó la mano por el pelo, un gesto poco habitual de frustración, y todas ellas nos verían con alegría destrozarnos mutuamente. ¿Qué hacemos?, pregunté. Lorenzo me miró y por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en sus ojos. No por él, sino por mí. Nos preparamos para la guerra. Las siguientes 72 horas fueron una vorágine de tensión y preparativos. Lorenzo me trasladó a un refugio, un apartamento fortificado en un edificio de su propiedad con guardias armados en cada entrada. Odiaba el confinamiento, pero entendía que era necesario. Si Tyler Monroe quería venganza, yo sería su primer objetivo. Lorenzo me visitaba cuando podía, siempre rodeado de seguridad,
siempre con un aspecto más agotado que la vez anterior. La tensión de gestionar una crisis mientras intentaba mantenerme a salvo le estaba pasando factura. Deberías comer, le dije una noche, viéndole empujar la comida sin tocarla en su plato. No vas a ser eficaz si te derrumbas por el agotamiento. Comeré cuando esto termine, pero dio un bocado de todos modos, solo para complacerme. Estamos a punto de identificar al verdadero asesino de Vincent. Una vez que tengamos pruebas, podremos demostrar a las otras familias que nos están tendiendo una trampa. Y si a Tyler no le importan las pruebas, si solo quiere una excusa para ir a por ti, entonces le daré exactamente lo que quiere. La expresión de Lorenzo era fría, pero en mis términos, no en los suyos. 3 días después del asesinato de Vincent, se produjo el gran avance. Marco había localizado al verdadero asesino, un sicario profesional contratado por la familia Russo, uno de los rivales menores de Lorenzo. Habían matado a Vincent y habían colocado pruebas que apuntaban a Lorenzo, con la esperanza de desencadenar una guerra que eliminara a ambas familias. Las pruebas eran irrefutables: registros telefónicos, transferencias financieras, declaraciones de testigos. Lorenzo convocó una reunión de todas las familias importantes y presentó las pruebas con Marco y sus abogados a su lado. Lo vi desde la transmisión de video segura en el refugio, con el corazón en un puño mientras Lorenzo exponía su caso. Tyler Monroe permaneció impasible durante toda la presentación. Cuando Lorenzo terminó, Tyler se puso de pie. Aunque esto sea cierto, no cambia nada. Mi padre está muerto y vuestro mundo lo mató. Alguien tiene que pagar por ello. Entonces, que sean los Russo, dijo Lorenzo con frialdad. Ellos asesinaron a tu padre e intentaron inculparme a mí. Te manipularon para que pidieras mi cabeza. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Los demás jefes de familia murmuraban ahora. Convencidos por las pruebas, los aliados de Tyler lo abandonaban uno a uno, reconociendo que seguir persiguiendo a Lorenzo los haría parecer, en el mejor de los casos, unos necios y, en el peor, cómplices. Finalmente, Tyler se desplomó en su silla. Está bien, iremos tras los Russo, pero esto no ha terminado, Vital. Mi familia no olvida. La mía tampoco, respondió Lorenzo con serenidad. Recuérdalo. La reunión terminó y me desplomé aliviada. No fue perfecta. Tyler aún albergaba resentimiento. Los rusos se enfrentarían a represalias, pero al menos se había evitado una guerra abierta. Al menos Lorenzo estaba a salvo. Llegó a la casa segura esa noche con aspecto agotado, pero aliviado. Lo recibí en la puerta y lo abracé antes de que pudiera decir una palabra. Durante un largo momento, nos quedamos allí abrazados, dejando que la tensión se disipara. Se acabó, murmuró contra mi cabello. Ya puedes volver a casa. Esto nunca tuvo que ver con el apartamento, Lorenzo. Mi hogar es donde estoy contigo. Se apartó para mirarme, con los ojos llenos de emoción. ¿Cómo he tenido tanta suerte? Yo me hacía la misma pregunta. Lo besé suavemente, aunque sospecho que tiene algo que ver con su excelente habilidad para preparar café. Él se rió, con una risa oxidada por los días de estrés. Debía de ser eso. Volvimos al ático esa noche y por primera vez en días sentí que podía respirar. La crisis había pasado. Habíamos sobrevivido. Pero el mundo de Lorenzo había mostrado sus garras y yo sabía que era solo cuestión de tiempo que surgiera la siguiente amenaza. Un mes después, las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Había vuelto al trabajo, aunque todo el mundo sabía que era la novia de Lorenzo. Algunos de sus socios me trataban con un nuevo respeto, otros con una desaprobación apenas velada. No me importaba. Tenía a Lorenzo, un trabajo significativo, una vida que me parecía útil a pesar de sus peligros. Estábamos en su oficina una tarde cuando tomé la decisión que llevaba semanas madurando. Quiero aprender. Lorenzo levantó la vista de sus papeles. ¿Aprender qué? Tu mundo. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cuáles son las reglas? Me apoyé en su escritorio. Si voy a estar contigo, necesito entender el tablero de ajedrez. Necesito ver los movimientos antes de que sucedan. Me estudió durante un largo momento. No es demasiado tarde para marcharte, ya sabes, para elegir una vida segura y normal.
Te elijo a ti. Esa es mi normalidad ahora. Mantuve su mirada fija. Enséñame. Y así lo hizo. Durante los meses siguientes, Lorenzo me enseñó la política bizantina de su mundo. Aprendí en qué familias se podía confiar, cuáles eran rivales y cuáles simplemente esperaban una oportunidad para atacar. Aprendí a leer las señales sutiles en las reuniones, a comprender el peso de ciertas palabras y gestos. Era como aprender un nuevo idioma, uno en el que el silencio a veces hablaba más alto que las palabras y en el que el respeto era una moneda de cambio tan valiosa como el dinero. Lorenzo era un profesor paciente, nunca me menospreciaba y siempre trataba mis preguntas con seriedad. Poco a poco, dejé de ser solo su novia que necesitaba protección. Me convertí en su compañera, alguien a quien consultaba sobre estrategia, alguien cuyas opiniones valoraba. Eres buena en esto, me dijo una noche después de que predijera correctamente el siguiente movimiento de un rival. Demasiado buena. Tenía un profesor excelente. Me acurruqué a su lado en el sofá y le presté atención. Él me abrazó con más fuerza. He estado pensando en el futuro. Oh, sobre lo que pasará cuando esté listo para alejarme de los aspectos más peligrosos de mi negocio. Sobre quién podría dirigir las cosas de manera que mantuviera nuestro poder, pero redujera la violencia. Me miró y me preguntó si alguna vez consideraría ser algo más que mi novia. Mi corazón dio un vuelco. Lorenzo, no te estoy proponiendo matrimonio. Todavía no. Su pulgar acarició mi hombro. Pero quiero que sepas que cuando lo haga, y lo haré, no será solo por amor. Será por la unión, por construir juntos algo más fuerte que cualquiera de nosotros por separado. Eso suena como una propuesta de matrimonio mafiosa, porque lo es. Me giró para que lo mirara. En mi mundo, el matrimonio tiene tanto que ver con la alianza y la unión como con el amor. Quiero todo eso contigo, Lily. Quiero unir nuestras vidas en todos los aspectos importantes. Debería haberme asustado la intensidad de su declaración. En cambio, sentí algo asentarse en lo más profundo de mi pecho, una certeza que nunca antes había experimentado. Pregúntame. Todavía no. Me besó suavemente. Cuando te lo pida, será perfecto. Un momento digno de la mujer que cambió mi vida al ser imposible de ignorar y aún más difícil de resistir. 6 meses después de aquella primera noche con el vestido rojo, Lorenzo me llevó de vuelta al restaurante Richie's, el escenario de nuestro desastroso primer cita. Pero esta vez, el local estaba cerrado para todos menos para nosotros. Había velas encendidas por todas partes. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón. Y cuando Lorenzo se arrodilló junto a mi silla, con una caja de terciopelo en la mano, supe que era el momento perfecto que me había prometido. Lily Morgan, comenzó, con voz firme, a pesar de la emoción en sus ojos. Entraste en mi vida con zapatos cómodos y un traje barato, sin impresionarte en absoluto por todo lo que había construido. Me llamaste dramático. Me robaste el café. Me hiciste reír cuando había olvidado que aún podía hacerlo. Y en algún momento, entre tus gestos de incredulidad y tus respuestas ingeniosas, me enamoré completamente e irrevocablemente de ti. Las lágrimas ya corrían por mi rostro. No puedo prometerte seguridad. Mi mundo es demasiado peligroso para eso. No puedo prometerte simplicidad. Mi vida es demasiado complicada. Su pulgar acarició mi mano. Pero puedo prometerte todo lo que tengo, mi corazón, mi lealtad, mi protección, mi colaboración para construir algo mejor que lo que había antes. Cásate conmigo en la tristeza. Sé mi esposa, mi compañera, mi todo. Sí, logré decir entre lágrimas. Sí, tú, hombre imposible, mandón y maravilloso. Sí, deslizó el anillo en mi dedo, un impresionante diamante talla esmeralda, flanqueado por piedras más pequeñas, elegante y, de alguna manera, perfecto. Luego se puso de pie, me atrajo hacia sus brazos y me besó mientras el cuarteto se convertía en algo triunfal. Te amo, murmuró contra mis labios. Mi lirio, mi tesoro, mi hogar. Y yo te amo, respondí. Mi Lorenzo, mi elección imposible, mi peligro perfecto. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia a la que asistieron nuestros dos mundos, su familia y la mía, sus socios y mis amigos.
los legítimos y los menos legítimos. Mi padre me acompañó al altar, con aspecto ligeramente conmocionado por todo aquello. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, pero cuando Lorenzo me tomó de las manos y se comprometió conmigo en inglés e italiano, con la voz ligeramente quebrada por las promesas, nada más importó. Ni el peligro, ni las complicaciones, ni los rumores sobre en qué me estaba metiendo. Lo único que importaba era la forma en que me miraba, como si fuera su salvación, como si hubiera tomado a un hombre que había vivido en la oscuridad y le hubiera mostrado la luz. Nuestro primer baile fue al son de una canción de amor italiana que le gustaba a su madre. Lorenzo me abrazó con fuerza y me susurró la traducción al oído. Eres mi hijo, mi luna, mis estrellas. Sin ti estoy perdido en la oscuridad. Menos mal que estoy aquí para iluminar el camino, le dije en tono burlón, y él se rió, haciéndome girar por la pista de baile. Más tarde, cuando nos fuimos de luna de miel, un mes en Italia, visitando las propiedades de la familia de Lorenzo, miré atrás, a la recepción, a la insólita colección de personas que celebraban nuestra unión, a la vida en la que había tropezado al enviar un mensaje de texto accidental al número equivocado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lorenzo, siguiendo mi mirada. Me volví hacia él, ese hombre peligroso, poderoso y sorprendentemente tierno, que se había apoderado de mi corazón sin permiso y lo había protegido ferozmente desde entonces. Solo que no me puse el vestido rojo más a menudo. Está claro que tiene poderes mágicos. Ese vestido casi me mata. Sus manos encontraron mi cintura y me atrajo hacia él. Verte salir con él, sabiendo que te estabas preparando para otro hombre. Quería encerrarte en mi ático y no dejarte salir nunca. Siempre tan posesivo. Me besó apasionadamente, ignorando los vítores de los invitados que quedaban. Pero te encanta. Te quiero, le corregí. La posesividad es solo un extra. ¿A dónde vas con ese vestido?, me preguntó hace 6 meses, con celos y deseo en su voz. Ahora por fin tenía la respuesta, exactamente donde debía estar. En casa.